Estamos de regreso, ya nos acompaña Tomás Aliaga para revisar información internacional, porque ayer tuvimos un día muy movido acá en nuestro país, pero siguen pasando cosas en el resto del mundo. ¿Cómo estás, Tommy? Bien, y tú, Mane, muy buenos días. Exactamente, las noticias internacionales no se detienen y asimismo quedó en evidencia con la más reciente declaración que ha sorprendido a todo el mundo, lo que dijo el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se manifestó en las últimas horas dispuesto a dialogar con el propio Nicolás Maduro, algo que ya viene siendo catalogado como el primer acercamiento en estas ya varias semanas de creciente conflicto que hay entre Estados Unidos y Venezuela. Recordemos que a partir del 2 de septiembre de este año es cuando Estados Unidos comienza su despliegue en lo que ellos han justificado que se trata de un combate al narcotráfico, y es ahí cuando las hostilidades entre Estados Unidos y Venezuela únicamente han ido escalando, a tal punto incluso que, recordemos, el propio Donald Trump dijo en su minuto que él cree que Nicolás Maduro tiene los días contados. Así textualmente es como lo dijo en una entrevista, y es por eso que ahora resulta tan sorpresivo la declaración del mandatario estadounidense, que se ha manifestado abierto a la posibilidad del diálogo. Esto es una declaración muy reciente, la entregó hace unas horas atrás cuando él estaba a puertas de tomar el avión de vuelta a la Casa Blanca, y es ahí cuando finalmente lo aborda un grupo de periodistas y le preguntan finalmente por cuál es su más reciente postura respecto a este creciente conflicto con Venezuela, y ahí Donald Trump sorprende y dice: ¿saben qué? Yo la verdad estoy dispuesto a dialogar, puede que aquello ocurra en... No puso un plazo, ni mucho menos Donald Trump, pero por lo menos ya ratificó que existe la posibilidad de un diálogo, y también dijo: vamos a ver qué es lo que ocurre con aquello. Y dijo también Donald Trump que son muchos los actores que desean conversar con Estados Unidos, pero dentro de estos actores nadie se esperaba que el propio Nicolás Maduro estaba siquiera dentro de las posibilidades para sostener alguna especie de diálogo, y sobre todo también esto se da en un contexto muy particular. Ya lo decíamos la semana recién pasada, la administración de Donald Trump, es decir, la administración estadounidense, dio por iniciada una nueva etapa en medio de este combate, en lo que desde Estados Unidos se están definiendo como el Plan Lanza del Sur, y en medio de ese nuevo plan, de esa nueva estrategia, es que se desplegó ni más ni menos que el portaaviones más grande del mundo, el portaaviones más potente con el que cuenta Estados Unidos, ya se ha desplegado en las costas del Caribe. Y finalmente en ese contexto es que ahora Donald Trump aclara que efectivamente está la posibilidad de sostener un diálogo con el líder del régimen chavista, quien estamos viendo ahí en pantalla, Nicolás Maduro. Y en paralelo, mientras toda esta situación ocurre, para hacer un resumen, el tema de la nueva operación Lanza del Sur, el despliegue del portaaviones más grande del mundo, y ahora la declaración de Trump que dice que está abierto al diálogo con Maduro. En paralelo, los ataques por parte de la flota estadounidense que está desplegada en las costas del Mar Caribe y también de parte del Pacífico, han continuado esos ataques en contra de supuestas narcoembarcaciones, y de hecho hace solamente unas horas atrás se dio a conocer que ya van por lo menos 29 ataques a supuestas narcolanchas, y esos 29 ataques dejan una cifra de cerca de 90 personas fallecidas, personas que han fallecido y que ante los ojos de la administración estadounidense se trata simplemente de narcotraficantes o incluso, como lo han catalogado en algunos casos, narcoterroristas. Es decir, en medio de este convulso contexto, ahora Donald Trump afirma que está la posibilidad de que finalmente sostenga algún tipo de diálogo con Maduro. Escuchemos precisamente qué fue lo que dijo Donald Trump cuando se le pregunta por la situación con Venezuela, y es ahí cuando entonces él sorprende a todos los presentes con esta afirmación. Escuchemos. Es posible que tengamos conversaciones con Maduro. Ya veremos qué sucede. Quieren hablar. Venezuela quiere hablar. Veremos qué pasa. Claro, veremos qué pasa, deja abierta, ya prácticamente abierta la puerta, las cartas también sobre la mesa para una eventual diálogo, un encuentro bilateral. No quiso tampoco ahondar Donald Trump en mayores detalles, y también respecto a algo que ocurrió este fin de semana que llamó mucho la atención por parte de la prensa internacional, es que el propio líder del régimen chavista sostuvo un acto masivo, un acto público en Caracas, y ahí por supuesto que se refirió a este creciente conflicto con Estados
Estados Unidos, volvió a reiterar que Venezuela está siendo objeto de constantes agresiones, constantes amenazas, y en ese contexto es que el propio Nicolás Maduro, ni más ni menos que comenzó a cantó precisamente parte de la canción Imagine de John Lennon, lo cual es conocido como un himno internacional, por supuesto por su letra, vinculada a un llamado a la paz. Y es por eso finalmente que el líder chavista se pone a cantar esta canción con un piano de fondo, una escena que por supuesto captó rápidamente la atención internacional, y lo que dijo Maduro a grandes rasgos es que a través de esta canción tan especial veía si es que le hacía algún tipo de sentido su letra a Estados Unidos para de una vez por todas que prime la paz y que no prime entonces el diálogo, es lo que intentó explicar Nicolás Maduro. Tenemos también parte de ese momento en el cual Nicolás Maduro sorprende a los presentes cantando este verdadero himno de la paz. Escuchemos cómo se vivió aquel momento. Alfred Nazaret, ¿cómo era la canción de John Lennon? The Imagine us people. Mira, son jodedores, vale. Sí, ahí estaba entonces parte de esta particular presentación que protagonizó el propio líder del régimen venezolano. Y otro antecedente muy importante que hay que recalcar es que solamente horas antes de que el mandatario estadounidense afirmara que efectivamente está la posibilidad de sostener un diálogo con Nicolás Maduro, fue su propio secretario de Estado, estamos hablando de Marco Rubio, quien comunicó que a partir del 24 de noviembre, es decir, exactamente en una semana más, desde el próximo lunes, Estados Unidos va a designar al Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjero. Y recordemos que el Cartel de los Soles, ante los ojos de Estados Unidos, es una agrupación criminal que está siendo liderada ni más ni menos que por el propio Maduro, y es por todo esto entonces que ha resultado tan sorpresivo, tan impactante incluso esta declaración de que dice ahora Donald Trump que efectivamente existe la posibilidad de sostener un diálogo con el régimen chavista. Veremos si es que aquello se concreta en las próximas horas y veremos también las repercusiones que va a traer, por supuesto, a nivel internacional este comunicado que ha hecho el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Vamos a hablar ahora de Ecuador, porque el día de ayer se vivió una jornada clave. No solamente acá en Chile hubo elecciones, sino que también lo hubo en Ecuador, pero allá se trató de un referéndum muy particular, porque finalmente se estaba votando por la posibilidad de modificar el marco político y constitucional del país. Y lo que ocurrió es que finalmente los ecuatorianos rechazaron estas propuestas. Todo esto, dicho sea de paso, estaba siendo impulsado por el propio gobierno, por el propio presidente Daniel Noboa, y es por eso que una vez que se rechaza la situación que estaba siendo propuesta, es que se ha catalogado como un duro golpe al gobierno del presidente ecuatoriano Daniel Noboa. Finalmente, ¿qué es lo que se estaba proponiendo? Y por lo cual los ecuatorianos acudieron a las urnas, tal y como lo estamos viendo en pantalla. Lo primero que se estaba votando era si se daba permiso o no la instalación de bases militares extranjeras y también abrir un proceso que podría conducir a una nueva constitución. Esos son los dos primeros postulados que la gente tenía que votar, si estaba de acuerdo o no con aquello. Y también, por ejemplo, se estaba sometiendo a votación el hecho de que se estaba buscando reducir la financiación pública de los partidos políticos y también recortar el número de legisladores de la Asamblea Nacional, que pasaran entonces de 151 a 73. Estos 4 puntos son los que se sometieron a consulta popular, impulsado, como lo dije recién, por parte del propio gobierno de Daniel Noboa, y los 4 puntos fueron ampliamente rechazados por la propia ciudadanía, algo que por supuesto puede que haya sido considerado como un balde de agua fría para el propio Daniel Noboa, a quien estamos viendo ahí en pantalla. Recordemos que Daniel Noboa se caracteriza por su política muy conservadora, incluso está siendo catalogado por algunos sectores como de
ultraderecha, también muy ligado a cómo se está catalogando a nivel internacional algunas posturas adoptadas por Donald Trump. Finalmente, ¿qué es lo que ocurre? La ciudadanía rechaza estas 4 propuestas que estaba impulsando el gobierno y rápidamente salió entonces a hablar el propio Daniel Noboa, lo hizo a través de su cuenta de X. Ahí revisábamos recién parte de lo que fue ese mensaje, pero finalmente lo que dice el presidente es que el gobierno va a respetar la voluntad del pueblo y que él va a seguir trabajando por el país que todos merecen. Esta es una votación también muy importante porque era con voto obligatorio para los mayores de 18 años y menores de 65 en 24 provincias, y es por eso que esto finalmente se catalogó también como una especie de evaluación al gobierno actual de Daniel Noboa, y dado que la ciudadanía rechazó todo lo que se estaba planteando por parte del gobierno, es que se ha catalogado como un duro golpe, pero pese a todo aquello, el propio mandatario salió a decir que va a respetar esta decisión y que van a continuar trabajando